Sí, lo que pasa es que teníamos siempre la idea, pues durante 10 años ese taller estuvo cerrado, solamente se abría para limpiarlo. Bueno, y después falleció mi madre, había que vender la casa y el taller estaba ahí, había que desarmarlo. Entonces teníamos todas esas inquietudes, ¿qué íbamos a hacer con la obra de mi padre? No, no queríamos sacar nada de ahí tampoco, como que no queríamos perder, entre comillas, la obra. O sea, queríamos difundirla, pero no perderla, una cosa. Así que bueno, tuvimos la invitación de Guillermina Antúnez, porque Antúnez y Herrera eran muy amigos, compadres, siempre muy cercanos, y nos invitó a participar de Chile Arte, que legado de artistas, de varios artistas. Y bueno, ahí empezamos a participar, empezó a ir mi hijo menor, después me agregué yo, después mi hermana, y bueno, nos agregamos y ahí conocimos a Sandra. Bueno, y yo digo que Sandra fue conquistada por mi padre, porque Sandra no lo conocía. Y Sandra lo empezó a conocer y cada vez admirar más y darse cuenta de todo el potencial que tenía mi padre para mostrar de las obras que tenía, de lo interesante que era su vida, de cómo había salido adelante él, a pesar de nacer en una cuna muy pobre. Héctor Herrera me cautivó. Primero llegué por una curiosidad, porque no sabía quién era. Y sin embargo, estaba su familia invitada a un encuentro con otros hijos o herederos de patrimonios importantes, de premios nacionales, como José Balmes y la Gracia Barrio, de grandes íconos como Pablo Neruda, como Vicente Huidobro. Y entre medio apareció Héctor Herrera. ¿Y quién es Héctor Herrera? Me llamó mucho la atención. Y por otro lado, la familia era la que estaba de alguna manera más descolocada y más desconcertada respecto a qué hacer con la obra de su padre. Ellos no iban al encuentro de otros artistas, ellos iban a buscar respuestas, a buscar una metodología, a saber qué hacer, porque tenían el taller de Héctor Herrera, estaba tal cual él lo había dejado hace más de 25 años, había estado cerrado. Eh, por lo tanto, ellos sentían que había un deber ahí, pero no sabían cómo comenzar, no sabían qué hacer. Y poco a poco también nos fuimos dando cuenta que el mismo Héctor Herrera los había dejado al margen. Él, si bien tenía el taller dentro de la casa, o sea, en el mismo recinto de su casa, pero pasaba un patio interior, la familia estaba poco enterada de lo que él hacía. Lo veían pintar, veían que entraba gente, pero él mantenía sus amistades, por así decir, la agenda directa con sus amistades la mantenía él. Y claro, Héctor Herrera en algún minuto sufrió un accidente vascular, por lo tanto los mundos quedaron bastante separados. Algunos amigos lo siguieron visitando, pero cuando ya se dieron cuenta que él estaba perdido no acudieron más. Por otro lado, la familia no tenía esos contactos. Entonces se preocuparon de la sobrevivencia de su padre, de su marido, y no se preocuparon de la obra ni de qué hacer con este patrimonio. Para ellos era un oficio, era un trabajo. No era, si bien era un artista, lo veían como en el fondo el sustento, el proveedor. Y Héctor Herrera vendía prácticamente todas sus obras para la sobrevivencia de la familia. No hubo ahí una conciencia de dejar un legado como es en el caso de otros artistas. Ha sido súper interesante porque, bueno, cuando recién empecé a buscar sobre Héctor Herrera, claramente sus obras como visualmente me parecían muy conocidas, pero no lo conocía a él como persona o como artista, no sabía quién era la persona detrás de estas obras, porque en algún momento histórico o contexto, como fue parte de la imaginería de muchas casas, entonces yo vi esto y dije, sí, yo he visto estos pájaros, lo he visto en muchas partes del colorido, pero no conocía más sobre él, entonces ha sido muy interesante también este proceso de cómo empezar a conocer a alguien a través de sus objetos, de sus cartas, que al final es como lo que me ha tocado ahora revisar como más profundamente, a través de todo el proceso creativo. Y eso lo encuentro fascinante, porque es conocer a alguien desde cero, como desde su intimidad, sobre todo que este proyecto está súper involucrado en la familia. Entonces ir como conociéndolo a través de lo que otros han dicho sobre él, que claro,
lamentablemente no lo conocía él, pero ir conociéndolo a través de su obra, de lo que han dicho sobre él desde la prensa, los amigos, ver las cartas que le escribían, poder leer también escritos de él, como sus reflexiones, ver también otra línea del trabajo de él, que no son solamente estos pájaros bonitos, llamativos, coloridos, sino que toda esta otra línea que tiene como con el jazz, saber que él era una persona que le gustaba profundamente el jazz, como ver todos estos dibujos que pueden ser muy conceptuales, pero que está lleno de sentimiento y de expresión. Eso es fascinante, como ir impregnándose de a poco. Eso es lo que me ha pasado con Héctor Herrera. He sentido que a medida que voy revisando las cajas, abriendo las cajas, viendo los documentos, siento como que de a poco me voy impregnando de él, de su obra, de su vida, de su familia, porque a cada uno, como que en los archivos lo que pasa es que no solamente te dedicas a ver todo lo que es la obra artística, sino que te involucras directamente con su vida, como con su intimidad, que no sé si él hubiera pensado que íbamos a ver un grupo de personas trabajando con sus cosas tan profundamente, pero conocerlo a él también como persona, creo que eso es súper importante como para entender también el desarrollo de su obra. ¿Ahí? Como ahí. Es lo interesante de un archivo que siempre te está hablando. Y yo creo que eso se ha logrado, así como desde la primera etapa a esta segunda etapa de este año, lograr que el archivo vaya hablando según su tema, las categorizaciones, las épocas, los años, los periodos en que se circunscribe la obra de Herrera y también la biografía de Herrera. Porque claro, podemos ver su obra, sus relaciones en los círculos artísticos en Santiago, en los museos, o su participación en eventos internacionales, o su vida en Tomé, el regreso permanente al nido, al nido del pajarero. Entonces siempre van ocurriendo hallazgos que son interesantes. Hemos profundizado en la parte epistolar, y ahí por supuesto que siempre aparecen luces, nombres nuevos, relaciones que tal vez a veces se enarbolan de mejor manera, ¿no? Uno podría empezar a hacer como un arbolito, así una genealogía de cómo se va construyendo y constituyendo todo esto. Yo creo que eso es importante. Ver un archivo ordenado de cosas de mi suegro, en realidad ha sido, estoy feliz de haberlo visto. Haber visto tantas cosas que a lo mejor antes estaban en su taller y estaban entre el polvo y materiales que él estaba usando y todo eso, pero ahora lo veo tan ordenadito que en realidad me emocionó eso, me gustó mucho. Algo que yo quería, digamos, desde hace mucho tiempo, formalizar una visita acá a donde ellos están realizando el trabajo mismo de recopilar la información de mi padre. Y pucha, fue maravillosa cuando recibimos la invitación, fue como al tiro, ya, yo voy sí o sí, no sé qué tenga que hacer, pero voy de todas maneras. Y aquí estoy, pues, o sea, realmente no, es algo que deja sin palabras, o sea, ver la emoción que ellos le ponen al trabajo, el profesionalismo, la pasión, realmente conmueve. Conmueve que también otras personas consideren a Héctor Herrera como un gran artista. Así que eso, maravillada de todo lo que se ha hecho. Pues maravilloso ver la obra de mi tata de nuevo expuesta. Yo lo conversaba ahora, de las nietos soy la que más pudo compartir con mi tata porque tuve mucho tiempo allá, ellos me cuidaban cuando yo era chica, entonces para mí verlo es recordar los años en el taller. Yo era la única que tenía acceso libre como nieta regalona al taller, entonces ver la obra expuesta, reconocer un poco quién es mi abuelo es una maravilla, es algo que llega al corazón. Traje a mis 3 hijos por lo mismo, para empaparlos un poco de quién es mi abuelo, sacarle un poco de esta burbuja del artista grande y llevarlo a la realidad de quién era, de sus obras, de sus pájaros que están muy omnipresentes en nuestra realidad todos los días. En mi casa hay cuadros, en la casa de mi mamá también, ellos siempre lo han visto, pero ver ahora quién era y dimensionarlo realmente es un trabajo maravilloso lo que han hecho. Valorar a mi abuelo más allá de lo emocional como el artista maravilloso que fue y el legado que tiene es
es una cosa que llena el corazón, así que muy agradecida, de verdad, muy contenta de ver la obra de mi tata plasmada y el trabajo que se ha hecho. De verdad que es un trabajo a pulso, es algo minucioso, como solo gente dedicada a esto podía hacerlo, así que feliz, un orgullo ver y ser parte de este legado. Así que muchísimas gracias a todo el equipo, a todos quienes han participado y quienes admiran a mi abuelo desde la otra perspectiva, desde la otra vereda. Yo tengo el lado emocional, para mí mi tata era lo máximo, el artista famoso, no había nadie más famoso que él, pero verlo también que otras personas lo miran así es como, hoy de verdad, todos queremos y todos amamos a Héctor Herrera. Yo me siento muy orgullosa de quién soy y del legado que traigo atrás, así que muchísimas gracias por esto y por el trabajo que han hecho. El trabajo ha sido lento, paulatino. Hemos ido sacando un montón de información en las cajas que había de la familia que nos dio a nosotros como para poder sistematizar y ordenar esta información. Lo que hemos hecho es primero clasificar como diferentes temáticas de la obra y el legado de Herrera. Y luego, después de tener como un primer barrido, por decirlo así, temático, empezamos a seleccionar objetos o documentos que tuvieran que ver con esta exposición, que no hicimos una curatoría previa, sino que más bien a partir de lo que encontramos fuimos decidiendo qué parte de la historia podía ser documentada y contada y abierta a público de esta forma más visual, más puesta en escena, por decirlo así, que fue la muestra. Entonces, por un lado, habían ciertas como uso de imágenes de la obra de Herrera, que fue súper interesante, como estaba como todavía presente en un imaginario de los 70 principalmente. Entonces dijimos, ya, eso va también de alguna manera como llamar a la memoria de la gente que visite esto. Y a pesar de que no conocieran tal vez al artista, sí se acordaban de esas imágenes que eran parte de su vida cotidiana. Y pasó mucho eso, que reconocieron, por ejemplo, yo me acordaba de estas cajitas de fósforo, me acordaba de estas imágenes que también las usaron en tarjetas postales. Entonces fue un poco así. Y después, ciertos como documentos que ponían en contexto un poco el lugar o el contexto histórico y artístico y cultural donde se movió Héctor Herrera. Entonces también aparecieron otros personajes que lo acompañaban a él, no apareció como una persona sola, sino que también apareció entre medio Neruda, otros artistas de la época, el grabado, otros artesanos y artistas populares. Entonces también fue como encontrar a Herrera dentro de un contexto y dentro de una cosa más coral, dentro de una comunidad, entre amigos, artesanos, artistas, fue como un poco por ahí. Para el área de artesanía es muy importante poder poner en valor, relevar a estos artistas que a veces, artesanos en el fondo, que a veces siendo su obra muy conocida, ellos son anónimos, su obra, su vida. Entonces eso nos pareció súper interesante. Maravilloso, porque yo creí que si que hacen que lo conociera la gente. Es un pintor prácticamente naif, casi muy ingenua su obra, sin ninguna pretensión más que sea decorativa, que le agrade a la gente. No tiene ninguna cosa pretenciosa. Él era así, era un personaje muy simple, muy común. La gente lo veía en la calle, no posaba nunca artista. Él era un tremendo artista, muy latinoamericano además. Una maravilla esta posibilidad de recuperar la memoria de Héctor, porque es una persona sencilla, pero de mucha calidad artística por su legado que nos deja. Muy importante. Es la alegría que pone él en los colores, en que él le da tanta importancia a la trascendencia de la vida, porque siempre sus pájaros, sus aves están con otras aves en su interior y llenas de colores, de flores. Es una alegría de vivir que tiene, que es impresionante.
Por eso siempre fue muy, muy bien considerado en su tiempo. No, la exposición increíble, increíble. Encuentro que verlo en su dimensión está apareciendo el personaje, que él era una persona muy cálida, muy dulce, muy poderosa. Y está apareciendo también su obra, que siempre, que uno lo ve, yo lo veo en muchas partes, en muchas casas. Entonces, pero estaba silencioso, estaba calladito, estaba guardadito. Entonces, este acto de sacarlo y ponerlo es muy emocionante. Y verlo en todas sus dimensiones, o sea, como con las cajas de fósforo, con las postales, con sus bocetos, con sus libros. No, una maravilla. Yo estoy así emocionada porque encuentro que es un personaje que este es el punto de partida. De aquí vuela. No, es algo maravilloso. Yo no pensaba que se podía llegar a este nivel de excelencia, digamos, en presentar las cosas. Y da un poco de nostalgia ver algo que uno creció con él, pero no se valoraba como se valora ahora, digamos. Por ejemplo, uno paseaba por el taller y uno miraba nomás, pero no le daba la importancia que tiene ahora, digamos. Muy bonita, muy profesional, muy didáctica también, porque se explica, digamos, todo el proceso que hacía Héctor Herrera, y luego en forma didáctica te muestran cómo se puede replicar hoy día. Y es también nostálgico porque, bueno, nosotros ya mayores, yo me acuerdo de haber comprado estas telas hace más de 40 años. ¿Sí? ¿Tú? Sí, son muy bonitas la exposición, o sea, los grabados de los pájaros son muy, muy hermosos, y de hecho nos llevamos uno de regalo, así que estamos muy contentos de haber podido visitar esta exposición. Hemos visto cómo la figura de Héctor Herrera ha trascendido desde lo privado, ¿no? Del círculo familiar, del equipo de profesionales que trabaja con la documentación, desde lo privado a lo público, ¿no? Hacer ese paso de trascender de lo privado a lo público, que haya existido una exposición en el Museo de Arte Decorativa, las redes sociales, los trabajos de mediación que se han hecho. Yo creo que eso ha sido fundamental, ¿no? Para sacarlo, ¿no? Para sacarlo del closet, para abrir la ventana para que el pájaro vuele. Yo creo que eso tal vez ha sido lo más importante que se ha desarrollado este año. Y que además haya tenido una respuesta del público, de la audiencia, tremendamente positiva. El primer año, en plena pandemia, con todas las restricciones sanitarias, actividades de mediación cuando el proyecto era totalmente hecho por amor, digamos. No estábamos con financiamiento, lo hicimos porque cada cual se enamoró de la historia de Herrera, y como a mí también me pasó, y empecé a vincular a ciertas comunidades de Tomé con el archivo, y esas comunidades tienen un espectro amplio de actorías sociales. Estuvimos con la Olla Común de Tomé, el Liceo Ecuador, que es donde estudió Herrera, que lo descubrimos sobre la marcha, en Concepción con el Liceo Polivalente Experimental, que es el único establecimiento con el que nos hemos vinculado en Concepción, el Círculo de Bellas Artes y el Centro Cultural de Tomé. Entonces, a través de estos organizaciones, instituciones y canales, empezamos a dar a conocer el trabajo de proceso del archivo. Y luego, este año, con un financiamiento que tiene tareas más acotadas y específicas, generamos instancias de recuperación del natalicio el 10 de agosto, con actividades de mediación donde presentamos en el teatro del Centro Cultural de Tomé para las dos comunidades, la educativa y la artística, lo que se ha logrado hasta hoy,
con el archivo, sus productos finales y también los testimonios que hemos recabado con la cantidad de cosas que hacemos, porque también estamos trabajando un área audiovisual que recupera y pone en valor a Herrera como cronista, que son las cápsulas de historias de Alto Mes. Bueno, Héctor Herrera para mí representa a un artista, un gran creador. Cuando uno analiza la historia del arte, uno siempre encuentra las particularidades de los artistas. Y estas se ven en la medida de qué tan creativos han sido estos artistas. Y yo me encuentro entonces con un Héctor Herrera que tiene una obra que es muy única, ¿ya? De una tremenda creatividad, única y que es fácilmente reconocible donde uno la encuentre, en cualquier lugar de Chile o fuera de Chile, cosa que me ha ocurrido. Yo estando en un seminario en Paraguay, en una oportunidad de vuelta, en una pasada por Mendoza, en Argentina, en un hotel, me encontré con una obra de Héctor Herrera. Entonces, no necesito ver la firma de él, porque conozco, se identifica muy claramente su forma compositiva, su temática, que era muy recurrente, con esta historia de pájaros que inventaba él, que era extraordinaria. Entonces, un tremendo creador, ¿ya? Y nunca me he complicado con esto que la gente de repente plantea si era artesano o era artista. Era un artista, indudablemente un artista, un tremendo creador, ¿ya? Ahora, en el hacer, en el oficio mismo del hacer, evidentemente que hay un ejercicio artesano, sin duda, sin duda. Pasa lo mismo con el grabado, que es lo que yo hago, ¿ya? Entonces, no me complico en ese sentido. Entonces, yo diría que es eso Héctor Herrera para mí, un gran creador. Bueno, yo destacaría dos cosas fundamentales de él que me parece importante plantearlas, digamos. Que en este mundo de pájaros que él inventó y que motivó precisamente que Pablo Neruda le haya puesto el pajarero, ¿no? Es cuando él sitúa a otro pájaro dentro de ese pájaro, ¿ya? Entonces hay una forma continente mayor que contiene otras formas menores adentro. Es como el concepto de la maternidad, ¿te fijas? Pero a veces no es solamente un pájaro que está dentro contenido, sino que a veces es un pájaro que contiene un pez, ¿ya? Y este pez a su vez contiene otros pájaros adentro. Entonces él jugaba con esas posibilidades de las formas continentes. Eso es muy original, ¿ya? En el contexto del arte aquí en Chile. Lo trabajó mucho Henry Moore en escultura, ¿ya? Este concepto de las formas continentes, en el volumen, ¿te fijas? Pero en la obra bidimensional, aquí en Chile, quien trabajó, irrumpió con esa posibilidad estética, ¿verdad? Compositiva, fue Héctor Herrera. Entonces, me parece importante destacar eso, ¿eh? Primero, este juego de formas que contienen otras, o sea, formas continentes que contienen otras formas menores en su interior. Y el segundo elemento es esto de no trabajar como comúnmente ocurre en cuadro, ¿no es cierto?, en donde tú tienes un soporte y juegas con las imágenes siempre con esta relación de figura y fondo, ¿ya? En el caso de Héctor, él usa todo el soporte, ¿ya?, utilizando formas de distinto tipo y genera un elemento que yo lo relaciono con eso que se llamaba el horror vacui, el horror al vacío, es decir, donde no queda ningún espacio sin que no haya una forma ya representada. Nel 2017, en ocasión de una licitación pública,
en la cual el Ministerio de Obras Públicas, en particular la Comisión de Mención Túnez, llamó a licitación para la restauración de la obra de Héctor Herrera, que se encontraba ubicada en la antigua UNTAC 3. Y participé inicialmente a una visita de obra para ver la obra, la condición en la cual se encontraba, y finalmente gané el concurso, gané con mi empresa de restauración. Así que se empezó unos meses después la intervención de esta obra, cuya intervención fue dividida en 2 etapas principales. El gran problema de ese tapiz pintado era que había sido conservado después del incendio del 2006 del Centro Cultural Gabriela Mistral. Había sido conservada esta obra dentro de una bodega, en una caja de madera envuelta en plástico de burbuja, en papel, y lamentablemente había sido totalmente atacada por hongos y bacterias. Entonces ya a primera vista se notaba que la obra estaba realmente oscura, llena de hongo, muchas partes de hecho lamentablemente se habían ya perdido. Se trata de una obra de grandes dimensiones, de casi 5 metros por 2, una tela probablemente en lino, pintada con anilina, la misma anilina que justamente Héctor utilizaba, reproduciendo esos motivos floreales de pájaros, obviamente, porque son su temática principal. Esa tela además era soportada, digamos, por paneles de ese típico madera prensada de cholguán, muy ácido, no es un material particularmente adecuado para una obra de arte, por lo tanto, junto con la humedad, junto con la falta de ventilación, pasando los años, se prolificaron esos hongos, ese ataque biótico, y la tela se estaba prácticamente desintegrando. Entonces, la intervención principal fue, en esa primera etapa, lo de desinfectar la obra y estabilizarla, entonces por lo menos neutralizar los agentes que la estaban deteriorando. Y bueno, esa primera intervención, esa primera etapa de desinfección fue realizada en Michoacán de Los Guindos, o Casa Museo de la del Carril, que nos proporcionó un espacio, un taller, en ese momento, en el 2018, y junto a un colega, a Carlos Sotelo, restaurador, realizamos esa primera desinfección, retiramos la tela de esa estructura posterior de madera, que además estaba podrida, entonces fue totalmente eliminada, y finalmente las porciones de tela que se pudieron salvar fueron instaladas en una base neutra con taivas, que finalmente reubicado en cajas de madera, en particular 2 cajas, y actualmente la obra se encuentra en la dependencia del Centro Cultural Gabriela Mistral, a la espera que se pueda realizar la segunda etapa del proyecto, que ya ha sido licitado antes de la pandemia, y estamos a la espera que se proporcionen los fondos para poder finalmente restaurarla, posicionarla en un nuevo bastidor, reintegrar las partes faltantes, que son muchas, y a parecer esa obra será finalmente instalada en el nuevo teatro que se está construyendo al lado del Centro Cultural del Gama. Este proyecto ha sido muy significativo. Así como la obra de Herrera que se está restaurando, que había pertenecido a la UNTAC y que ahora esperamos que termine exponiéndose en el GAM, asimismo la obra de Herrera ha ido apareciendo, su obra y su vida. Y todo este trabajo lo hemos hecho en parte con la comunidad. Nosotros tempranamente empezamos a compartir lo que estábamos haciendo porque creíamos que este imaginario de Herrera, que es tan patente, tan poderoso, estaba ahí, pero la gente no lo tenía asociado a su nombre. Entonces, tempranamente empezamos a compartir nuestro trabajo y la gente también se fue acercando.
Entonces ha sido muy bonito hacer esta construcción desde lo colectivo y desde las comunidades. Ahora esperamos para una siguiente etapa, ahora que ya tenemos a disposición este archivo y este material, y ya tenemos un contacto, un canal de contacto, esperamos que esto siga creciendo, que más gente nos cuente qué sabe de Herrera, si tiene obra, y que sigamos haciendo grande el nombre de este artista y que sea conocido y que tenga su lugar. Eso es lo que esperamos nosotros como equipo y yo personalmente, que todos nos podamos conocer y aprender de los métodos, de la manera de ser y de la manera de vivir y la época también en que vivió Héctor Herrera.